Ok. Um, entonces, lo que quiero hacer ahora es darles un ejemplo en que um, referirse, es esencial referirse a las creencias de algunas personas para explicar su conducta. Lo que vamos a ver es un video en que unos peatones están caminando tranquilamente en las banquetas de Montreal y de repente sucede algo y todo termina en que la persona que estaba caminando agarra a otra persona por la cabeza y la jala. Entonces, la pregunta que quiero que tengan presente mientras visionan este video es, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué le jalan la cabeza a otra persona? Uh, Suena violento, pero les prometo, no lo es. Ok, vamos. Yo no tengo que estar aquí. Ok, ahí va. Bueno, creo que ya sigue y sigue y sigue. Ok, la pregunta es, ¿por qué le jalan la cabeza a esa pobre mujer? Pues no, la respuesta natural no es que son psicópatas que jalan cabezas de personas por el mero placer, pero más bien que creen incorrectamente que lo que están agarrando es cabeza la cabeza de un maniquí, la cabeza que cayó del maniquí sin que la mujer que carga el maniquí se diera cuenta. Entonces, creen que la cabeza que están agarrando es esa cabeza del maniquí y no la cabeza de una verdadera persona. Ok. En este caso, piensen un momento. Podemos explicar por qué las personas jalan. Porque lo que terminan haciendo es tocar, jalar la cabeza de una verdadera persona, no de un maniquí. Entonces, la pregunta es, ¿podemos explicar por qué hacen eso sin hacer referencia a sus creencias acerca de lo que es la cabeza en la banqueta? Pues, ¿cuáles serían las alternativas?
¿qué otra manera hay de explicar conductas? Pues en términos de estímulos y reforzadores, ¿podría funcionar esto? Mi opinión, la explicación tiene problemas. El estímulo aquí, eso es muy importante para los conductistas. No es lo que una persona tiene en la cabeza. Para conductistas radicales, este tipo de lenguaje, referirse a estados mentales, es prohibido, no es científicamente válido. Vamos a ver un poco por qué creían eso en la próxima clase. O tal vez ya lo saben, ¿no? Entonces, no, creencia es como hemos visto, es un estado mental, es una representación, no, no puede ser parte de una explicación científica. Entonces, lo único que podemos describir es el estímulo, que en este caso es una cabeza de una mujer, y la respuesta, jalar, tocar y reforzadores. Ahora, podría ser que la conducta de jalar la cabeza de una persona desconocida haya sido una conducta reforzada positivamente, de tal manera que así espontáneamente lleguemos a, ¿no? Pasamos por una persona y le jalamos la cabeza, pues no, obviamente no. Más bien sería una conducta severamente castigada. Entonces, si tratamos parece que no funciona en este caso, tal vez no soy suficientemente imaginativo, pero parece que en este caso el cuadro teórico conductista o conductista radical no me permite explicar lo que está pasando. Cómo es que en un estímulo que es una cabeza de una mujer viva resulta en una respuesta que es de jalar esa cabeza. A menos que diríamos que esas personas son psicópatas, que no es el caso, obviamente. Parece que pues sería difícil explicar esto en términos de estímulo, reforzador y respuesta. Entonces pareciera que en un caso así, explicar la conducta sin referencia a la creencia es difícil, sino imposible. Ok, ahora hay que fijarnos en que este caso tiene una característica especial. La creencia que causa la conducta es falsa. Y esos son casos bien interesantes que tienen una implicación importante. Todas las conductas que desde la perspectiva de nuestra perspectiva, no, la explicación que cuando digo las personas tocan la cabeza, la agarran, la jalan, porque creen que es la cabeza del maniquí, pues no estoy diciendo nada muy sofisticado, ¿no? Es algo, una explicación perfectamente cotidiana, ¿no? Es la explicación que daría, digamos, de manera muy sencilla, que daría la psicología cognitiva también. Entonces, conductas. La implicación es la siguiente. Conductas basadas, conductas que desde la perspectiva de nuestras explicaciones intuitivas de la conducta o desde la perspectiva de la psicología cognitiva,
conductas que son basadas en representaciones no ajustadas a lo que se refieren, ese tipo de conducta va a ser muy difícil de explicar en el marco conductista radical. Ya lo acabamos de ver en el caso del peatón y del maniquí. Ahora les quiero dar otro ejemplo. El caso del peatón, los peatones y los maniquís involucra creencias falsas. Ahora les quiero dar un ejemplo con percepciones ilusorias. To the window. Let's stop it. Take the matchbox off, and this time put on a reference point through the center of the window. What I'll use is a ruler, wooden ruler, can't bend, and I'll attach it right to the center of the window in this position here. Now this time you watch the ruler. You know it can't bend, so this time I'm sure we will defeat Entonces ven the que lo que el illusion. hombre hizo What es... do you think? Wow. Here we go. Now there's the window rotating. So is the ruler. It's attached to the window. But what's happening here? The window's going backwards, the ruler's still coming, and now it ¿Qué goes diablos right está through the window pasando? itself. Really crazy. Window pauses again, ruler keeps coming. Ruler's attached to the window, you can see that. You can even see the pin. Watch what happens Órale. here. Ruler's coming, window pauses, window goes backwards, Otra vez. and somehow or other they go through each other, even though you know they can't do it. What a crazy illusion Adalbert Ames invented. Ok. Como dice, como se ve en el título ahí, lo que acaban de ver es la ventana de Ames, que es una ilusión que fue inventada. Ames era un oftalmólogo que trabajó en los años 50 y inventó esa ilusión. Ahora, ¿qué estamos? Pues vemos una cosa, nuestra experiencia perceptual es de algo totalmente imposible, y para algunos podría provocar una respuesta de sorpresa, ¿no? De incredulidad, hasta ¿no? preguntarle al presentador, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Y la pregunta es, ok, entonces la respuesta aquí es sorpresa, incredulidad. Pregunta, ¿cuál es el estímulo? Pues es, como lo vieron, es un pedazo de cartón plano. Aquí está. Me voy a mover. Aquí tenemos un pedazo de cartón plano y una regla perpendicular que está, una regla que está fijada al pedazo de cartón y que es perpendicular al cartón. Y todo esto va girando en el espacio. Eso es el estímulo. Si somos conductistas radicales, ¿no? Si nos apegamos al... Oh, perdón por saltar. Ahí voy. Okay. Si nos apegamos firmemente al marco conductista radical, pues lo que tenemos es una descripción del estímulo, que es ese cartón con la regla, pero la respuesta, y el cartón gira, ¿no? Y la respuesta que observamos es sorpresa, incredulidad, etc. Otra vez, podría ser que este tipo de respuesta podría ser que se haya reforzado este tipo de respuesta a este tipo de estímulo. Pues no. No,
digo, no, reaccionar con incredulidad a un papel que gira, eso no va a haber sido reforzado positivamente. Otra vez, si hubiera sido reforzado, hubiera sido de manera negativa, ¿no? Que no, si hay gente que me ve reaccionar con incredulidad a un papel que gira, a decir, ¿qué le pasa a este? ¿No? No me van a dar reforzamiento positivo. Entonces, otra vez, parece difícil explicar la respuesta de sorpresa e incredulidad sin hacer, en este caso en el cual la percepción es ilusoria, el estado mental no está ajustado a lo que está sucediendo realmente. En este caso, parece difícil explicar una respuesta como la sorpresa y la incredulidad en términos de estímulo, reforzador y respuesta. Y lo que tiene en común este caso de percepción con el caso de los peatones y el maniquí es que involucra una representación inadecuada, inajustada, falsa. Finalmente, aplicando lo mismo a la noción de objetivo, pues imagínense alguien que busca algo que no existe. Por ejemplo, hombrecillos, ¿no? Que está caminando a cuatro patas en su casa, un hombre adulto como yo, y me pongo a buscar debajo de los sillones, caminando a cuatro patas en la casa, pues si alguien observara esa conducta, es poco probable que me dan reforzamiento positivo. Más bien, otra vez van a reaccionar, van a decir, oye, ¿qué está haciendo este loco? Hay que encerrarlo, ¿no? Pero entonces, otra vez, es difícil ahora, ¿no? El objetivo involucra una representación que se refiere a algo que no existe. No es que fuera falso o mal ajustado, pues es mal ajustado a la realidad en el sentido de que el objeto del objetivo, buscar hombrecillos, implica algo que no es mal ajustado porque uno de sus componentes es algo que no existe, a saber, los hombrecillos. Entonces, otra vez esto da lugar a conductas que son muy difíciles de explicar en el marco conductista radical, pero que sí son, se prestan a explicación muy intuitiva en el marco de la psicología cotidiana, que en este caso se traslapa con la psicología cognitiva. Entonces, lo que dice aquí sí son problemas para el conductismo porque las representaciones no ajustadas a la realidad resultan en respuestas que no pueden haber sido reforzadas. Bueno, eso. Ok, entonces, ¿de dónde venimos? ¿No? Creo que es momento ya de empezar a recolectar lo que hemos dicho. ¿De dónde venimos? Venimos del caso del maniquí y los peatones, y hemos visto que en este caso la creencia, la atribución o la referencia a las creencias de las personas es esencial para explicar su conducta, y que eso va a ser el caso siempre y cuando las representaciones que estén causando la conducta no estén ajustadas a la realidad. En este caso, hay que referirse a la representación para explicar la conducta. Ok, no lo voy a repetir más. Ok,
Ahora, ya, cerrando el círculo, casi. Queda un pedazo de algo, otra vez, que es algo complicado. Empezamos con las siguientes 3 preguntas. ¿Qué es una explicación mentalista? ¿Qué es un proceso mental? ¿Y qué significa ser integrable con explicaciones neurofisiológicas? Hemos contestado parcialmente a nivel introductorio las primeras 2 preguntas. Una explicación mentalista es una explicación en términos de procesos mentales. Y algo es mental si involucra representaciones o es una representación. Una representación es algo que implica una relación de ajuste entre sí y algo que está fuera de sí. Y vimos que hay 3 procesos mentales indispensables en las explicaciones que se dan en psicología cognitiva. La percepción, que es un proceso mental porque es una experiencia de algo que puede ser más o menos ajustada hacia algo. Los objetivos, en este caso vemos que involucran representaciones porque el éxito del objetivo, la realización del objetivo, depende del ajuste entre el objeto del objetivo y el mundo. Y finalmente las creencias, que son el caso más sencillo, que también son estados mentales, que son representaciones, porque involucran una relación de ajuste, en este caso que es la relación de verdad o falsedad. Entonces ahora entendemos muy bien, ¿no? Tenemos una caracterización más articulada de por qué la percepción, los objetivos, las creencias, que son los conceptos básicos de explicaciones en psicología cognitiva, por supuesto, en la práctica, en la realidad, en la teoría de 2020, los conceptos de percepción, objetivo y creencias en psicología cognitiva son más sofisticados que los conceptos cotidianos, pero siguen siendo conceptos, esas versiones sofisticadas de los conceptos son centrales para realizar los objetivos de la psicología cognitiva, que es explicar, descubrir y describir cómo, describir los procesos mentales que explican cómo podemos resolver problemas. Y a lo largo de nuestro camino hemos recolectado unas observaciones importantes que no están directamente, que no eran nuestro propósito principal, fueron unas desviaciones, pero que son unas observaciones importantes, impactantes. Entonces las repito. Hemos visto en la sección sobre la percepción que nuestro contacto con el mundo no es directo, es mediado por percepciones que no son necesariamente ajustadas al mundo, y esto es la raíz de un problemón que ha sido estudiado en filosofía desde Platón, y el problemón consiste en determinar si podemos confiar en nuestras percepciones y si podemos tener conocimientos seguros del mundo. Y el segundo punto es el que acabo de cubrir, entonces no lo voy a
a repetir aquí. Ok. Último punto. Última pregunta. ¿Qué significa ser integrable con procesos, con explicaciones neurofisiológicas? Ok. Ahora quiero volver al inicio. Para enseñar qué es una explicación mentalista, para ilustrar qué es una explicación mentalista, hice un contraste entre los jugadores de béisbol y los planetas. Y dije que una explicación en términos puramente físicos de la conducta de los jugadores de béisbol no es suficiente, falta una explicación en términos mentales, una explicación mentalista. Ahora, tal vez ahora que lo piensan, tal vez algunos de ustedes piensan, pues, entonces, si la explicación física no es suficiente para explicar la conducta en general, que hay que agregar este nivel de explicación que es la explicación mentalista. ¿Eso significa que la psicología cognitiva es dualista? La respuesta es no. Prácticamente ningún psicólogo cognitivo cree que lo que explica nuestra conducta es el hecho de que tengamos un alma inmaterial y eterno. ¿Por qué esa idea en general no satisface, no llama la atención, parece incorrecta para los filósofos y los psicólogos cognitivos, los neurocientíficos, etc.? Ok. El problema es el siguiente. En todos los ejemplos que les di, lo que vimos realmente es que tenemos la intuición fuerte que nuestros estados y procesos mentales, percepciones, conocimientos, creencias, etc., son la causa de nuestras conductas. Entonces, una pregunta científica fundamental es cómo es que los procesos mentales causan la conducta. ¿Cómo es que algo como creer que la cosa ahí es una cabeza de maniquí puede eventualmente resultar en la activación de músculos en mis brazos, en mis piernas, para que me agache y vaya? Eso es un proceso totalmente físico de músculos que se contraen y que se relajan, y que voy a agarrar la cabeza. ¿Cómo es que algo como una creencia puede causar mis movimientos? Puede provocar la constricción o relajamiento de mis músculos. Esto es un problema científico fundamental que ha sido totalmente en el centro de investigaciones, tanto en filosofía de la mente, que en inteligencia artificial y en psicología cognitiva y en neurociencias. Ok, entonces, ¿por qué
no parece llamativo, atractivo el dualismo? Pues la cosa es que no nos ayuda a contestar esta pregunta, ¿no? La idea de que, la idea de que lo que causa, ¿no?, mis movimientos de mis brazos, que activa mis músculos, mueve mis huesos, al final la causa última de esto es una alma inmaterial y bueno, eterna o no, pero lo importante es inmaterial, ¿no?, que es una sustancia distinta a la sustancia física. Esta explicación no me ayuda a entender cómo las causas de mi conducta. ¿Por qué? De hecho, complica más aún las cosas. ¿Por qué? Porque además de tener el problema de explicar cómo mis estados mentales causan mis movimientos, tengo un nuevo problema, que es el de explicar cómo interactúan las sustancias inmateriales con las sustancias materiales. Tenemos, ¿no?, física, biología, química que explica cómo funcionan las interacciones entre pedazos de materia, ¿no? Pero no tenemos ciencia alguna, no tenemos conocimiento alguno de cómo podría ser algo inmaterial que interactúa con algo físico y logra moverlo. Entonces, eso sería un nuevo problema. Entonces, de postular un alma inmaterial, como lo hizo Descartes, para explicar la conducta, no nos ayuda a entender la conducta. Nos complica la vida. Y de hecho parece, pues, poco plausible por esa razón de que algo inmaterial tiene que interactuar con algo material. ¿Cómo se da esto? Digamos, de entrada no parece muy plausible, y lo que es clarísimo es que en vez de ayudarnos a acercarnos a una solución, nos causa nuevos problemas. Por eso la solución no es atractiva para los científicos y los filósofos. Pero no, eso nos deja la pregunta, entonces, si la mente no es una sustancia inmaterial, ¿qué es? Ok. Eso ha sido este problema de, de cómo nuestros estados mentales causan nuestros movimientos, nuestras acciones en el mundo, ha sido no, dije que el dualismo complica las cosas, ¿no? De pensar que lo que causa nuestra conducta es una alma, complica las cosas. Pues aun si abandonamos esta idea, las cosas siguen siendo muy complicadas. Y el modo en que nuestros estados mentales, procesos mentales, causan nuestra conducta, ¿cómo funciona esto? Ha sido un tema debatido, pensado y repensado a lo largo de todo el siglo XX. Ha sido tal vez uno de los temas centrales. Y honestamente, todavía en filosofía de la mente no hay consenso completo. Pero sí hay algo
tal vez una especie de camino que es compartido por varios filósofos y voy a tratar de de darles una versión introductoria a esa solución. Y lo que les voy a decir está basado en el trabajo de Hye-won Kim, no sé pronunciar su nombre, lo siento. Su libro Philosophy of Mind, la mera introducción, nos da una especie de sketch de cómo podemos entender la mente sin postular una sustancia inmaterial distinta a todo el mundo material. Ok, ahí va. Ok, primero tenemos que considerar que hay varios modos de existencia. Hay el modo de las sustancias y el modo de las no sustancias. ¿Qué diablos es esto? Ok. ¿Qué es una sustancia? Pues en filosofía, desde Aristóteles, significa una entidad básica del mundo. Como, no estamos hablando de átomos, estamos hablando de cosas como árboles, piedras, ardillas, personas. Entonces, no hay que confundir el significado filosófico de sustancia con el significado común, que es como algo medio líquido, medio sólido, como mostaza o mocos. Usualmente por sustancia eso es lo que queremos decir, pero en filosofía no es lo que significa una entidad básica del mundo como árboles, piedras, etc. Ok. ¿En qué sentido es algo como un árbol, una ardilla, una entidad básica? Parece un poco extraño decir eso. Pues por lo siguiente, digamos que es relativamente básica. Es relativamente básica porque la existencia de cosas como árboles, piedras, ardillas permite la existencia de no sustancias. ¿Qué son las no sustancias? Pues van 3 ejemplos: ladridos, sombras, tangos. ¿Por qué esas cosas no son sustancias? Porque en cambio, con árboles, piedras, ardillas, los ladridos, las sombras y los tangos no pueden existir a menos que existiera por lo menos alguna sustancia, otra sustancia, que pueda ladrar, causar sombras o bailar tangos. O sea, la existencia de las no sustancias, como ladridos, sombras y tangos, es dependiente de la existencia de otras cosas. Los árboles, las piedras, las ardillas, etcétera, las personas no son así, no tan así. Lo que es clarísimo es que los ladridos, las sombras, los tangos no pueden existir sin que existiera una sustancia que esté ladrando, que cause sombras o que esté bailando tangos. Entonces, su existencia es dependiente de la existencia de sustancias. Estamos entrando aquí a caminos muy filosóficamente profundos. Es lo más filosóficamente profundo a lo cual va a llegar a esta clase, ¿no? Para los que le tienen pavor a la filosofía, no se asusten. Esto es esto es
todo lo de filosofía que vamos a ver un poquito cuando hablemos de los filósofos en el próximo video, pero va a ser mucho menos intenso. Ok. Entonces, la idea es de aquí es sustancia, pues no requiere de otra cosa para existir, pero las no sustancias es clarísimo que no pueden existir a menos que existe una sustancia que, en la cual estén instanciadas. Espero que entendieron lo que acabo de decir, pero tal vez lo que dije antes era mejor. Entonces, básense en esto. Ok. Entonces, ahora que hemos definido esta distinción entre sustancia y no sustancia, podemos decir qué significa decir que la mente es una sustancia. Significa que tiene una existencia propia y que su existencia no depende de la existencia de otras sustancias. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿por qué pensamos que la mente, no? Esto es lo que conlleva directamente a la tesis cartesiana de que la mente es una entidad inmaterial cuya existencia es independiente de la materia, ¿no? Ok, va. De cierta manera, intuitivamente, debo decir que, incluso para mí, pues parece intuitivo de cierta manera. Hay muchas razones por qué. Pero pareciera que, pues sí, la mente es una sustancia independiente de las demás sustancias. Pero como hemos visto, eso es una visión muy problemática. No nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, no nos ayuda a entender nuestro lugar en la naturaleza. Entonces, tal vez mejor cuestionar esa idea y buscar si no la podemos reemplazar con otra idea. Ok, ¿por qué pensamos? Entonces, ahora estamos en esta pregunta. ¿Por qué pensamos que la mente es una sustancia con existencia independiente? Pues tal vez una de las razones, hay otras, pero una de las razones es que somos víctimas de un engaño lingüístico. Así va. La mente es un sustantivo. Podemos decir la mente, mi mente, etc. ¿No? Muchos sustantivos, como árbol, persona, ardilla, se refieren a, pues, sustancias. De hecho, cuando me percaté en eso, pensé, pues tal vez eso es por esa razón que los sustantivos se llaman sustantivos, porque muchos de ellos se refieren a sustancias. Ok, pero como hemos visto, hay algunos sustantivos que no se refieren a sustancias, se refieren a no sustancias. Y los ejemplos que hemos visto son ladrido, sombra, tango. Y ahora, tal vez la cura a nuestra confusión dualista sería pensar que la mente es uno de esos sustantivos que se refiere a una no sustancia. O sea, algo cuya existencia, que no puede existir a menos que existiera otra cosa. Okay. Entonces, mi propuesta, basada al 100% inspirada, derivada, copiada de el Dr. Kim, es que, ¿qué tal si la mente es un tango? Ok, la mente es un tango, obviamente. Es
es una manera de decir, es un intento de ser bonito. Es una metáfora. Ok, pero ¿por qué? Creo que hay algo aquí. Ok, consideremos el tango. Pues el tango, como hemos visto, no es una sustancia que tiene una existencia independiente propia. No es algo que podemos ir a conseguir en la tienda y luego bailarlo. Más bien, es una manera de moverse que no existe, por supuesto, sin que haya alguien que se moviera así, de esa forma. O sea, el tango es una no sustancia. Pues, ¿qué tal si la mente fuera igual al tango? Que no es una sustancia que tiene una existencia independiente propia. No hay esta cosa de entidad inmaterial independiente del mundo material. Más bien, la mente es algo cuya existencia depende de la existencia de sustancias, en este caso neuronas. O sea, que la mente es una manera, la actividad mental, mejor dicho que la mente, la actividad mental es la manera en que se activan organizaciones de neuronas. Entonces, la existencia de la actividad mental depende de la existencia y de la actividad de neuronas. Entonces, eso nos permite que lo que no, digo, hay muchos puntos de vista al respecto. Pero una de las posiciones en filosofía es que no queremos perder esa noción de proceso mental, de representación. Es demasiado útil para explicar la conducta, pero también es demasiado central, demasiado enraigada, si se puede decir, en nuestra manera de concebirnos de nosotros mismos, de concebirnos nosotros mismos. Imaginan cómo se entendieran a sí mismos si dijeran, pues sabes que no, realmente no tengo creencias, percepciones, pensamientos, objetivos. Ya, las cosas dejan de tener sentido. Y se vuelve muy difícil interactuar con los demás, porque para interactuar con los demás, tomamos, no siempre, pero muy seguido, tomamos en cuenta lo que están pensando, lo que quieren, lo que pensamos que van a hacer, etc. ¿No? Entonces, si eliminamos esta noción de proceso mental, la vida se vuelve muy difícil. Entonces, una solución al problema de mente-cuerpo debería permitir incluir la mentalidad, la actividad mental y la actividad neuronal sin que perdiéramos ni uno ni el otro. Y creo que este camino que nos propone el filósofo Kim, creo que nos permite hacer exactamente eso. O sea, que nos permite decir que la mente o la actividad mental, como el tango, las sombras y los ladridos, existe. Y por ello, pues puede ser estudiada entre varias cosas. Pero no es una sustancia. O sea, la existencia de la actividad mental, no puede haber actividad mental a menos que haya actividad
neuronal. Entonces, los dos van a ser siempre correlacionados. No puede haber actividad neuronal sin actividad mental, probablemente. Pues sí, por ejemplo, hay muchos ejemplos, no importa. Pero no puede haber actividad mental sin neuronas. Hay excepciones, etcétera. Estamos metidos en algo muy controvertido, con muchas posiciones, pero creo que esto sirve nuestros propósitos. Es una solución muy incompleta, pero primero sirve mi objetivo pedagógico de tratar de explicarles, de presentarles una posición en la cual podemos entender la relación entre cómo se puede integrar se pueden integrar las explicaciones mentalistas con las explicaciones neurofisiológicas, y una solución que sea, espero, accesible para ustedes, que puedan entender este paso de pensar la mente como sustancia con existencia independiente y material, a pensar la mente como algo cuya existencia existe, pero cuya existencia depende de la existencia y actividad de neuronas. Entonces, y además, creo que lo que acabo de describir es bastante representativo de la manera en que los psicólogos cognitivos, los que hacen neurociencia cognitiva, entienden las cosas. Hay algunos que van a decir así de plano, miren, los procesos mentales son muy útiles para explicar cosas, pero la verdad es que no existen. Hay algunos que creen eso, pero la pregunta que se les hace es, ok, pues si no existen, ¿por qué son tan útiles para explicar la actividad humana o la actividad de otros animales? Bueno, entonces, el punto es la solución de la mente como tango. Es una solución muy incompleta, que no es representativa realmente de las soluciones muy elaboradas que se han propuesto en filosofía de la mente. Pero creo que es suficiente para los propósitos de esta clase, y creo que también es suficiente para investigar procesos mentales, procesos neuronales y la interacción entre los dos, y cómo los dos contribuyen a causar, a explicar cómo resolvemos problemas. O sea, que todo esto es suficiente para pensar que se puede hacer psicología cognitiva sin tener los problemas del dualismo. Es todo por este video. Hasta la próxima.